Colombia retira las sobretasas arancelarias que pesaban sobre los productos ecuatorianos. Así termina la guerra comercial originada en febrero y la comunidad andina felicitó a los dos gobiernos. La empresa española Indra vendió a Ucrania el radar que fue construido para que la FAE lo instale en Montecristi, Manabí, y cuyo contrato se suspendió en 2025. La Fiscalía investiga a otras 20 personas relacionadas al caso Progen. En esa lista no constan los nombres de los exministros que impulsaron las contrataciones. El hallazgo del cadáver de la activista polaca Mónica Silva en Montañita, Santa Elena, levanta cuestionamientos. En redes sociales, la mujer que investigó y denunció varios presuntos actos de corrupción también advirtió que fue blanco de amenazas de muerte. La búsqueda de Natalie Mafla, la estudiante universitaria que desapareció el 4 de junio, terminó con el hallazgo de su cuerpo en una quebrada oriental de Quito. Las investigaciones para saber la causa de su muerte empezaron. Estados Unidos lanzó una oleada de ataques contra objetivos militares en Irán, tras el derribo de un helicóptero Apache por parte de un dron iraní. En el Valencia dejó el trabajo diferenciado y ya practica con la misma intensidad del resto de seleccionados en la semana de debut para la tricolor. Martes 9 de junio, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Luego de que Colombia levantó los aranceles sobre los productos ecuatorianos, el secretario general de la Comunidad Andina dijo que el vecino país y Ecuador acataron lo dispuesto por ese organismo. Finaliza entonces una guerra comercial entre ambas naciones que comenzó el 1 de febrero de este año, cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa decidió aplicar una tasa de seguridad a las importaciones colombianas. Los detalles del tema con Adriana Bermeo. La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia terminó. El gobierno de Gustavo Petro emitió el decreto con el que elimina la sobretasa aplicada a los productos ecuatorianos que ingresan al mercado de ese país, que primero fue del 30% y luego se incrementó hasta el 75% para ciertos artículos. Que ambos países finalmente han procedido a acatar las resoluciones que fueron emitidas por la Secretaría General. Y yo aprecio y agradezco mucho eso en los mandatarios de Colombia y de Ecuador. Los aranceles colombianos, según el decreto ejecutivo, únicamente se mantendrán durante 45 días más para 6 subpartidas de arroz. Sobre la devolución del dinero cobrado por las sobretasas, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Gonzalo Gutiérrez, dijo que no emitirán un dictamen al respecto. Nosotros no tenemos una regulación sobre esa materia, serán los operadores nacionales, las normas nacionales, los jueces nacionales, las autoridades de cada país los que tendrán que decidir sobre esa materia. El gobierno ecuatoriano, que eliminó los aranceles desde el 1 de junio, señaló que no devolverá los $121 millones que cobró hasta abril por la sobretasa de seguridad, a pesar de que hay precedentes jurídicos de 2018 y 2024 que determinan lo contrario. Las declaraciones de Gutiérrez se dieron en el marco del primer foro andino de turismo que se desarrolla en Quito, donde también dijo que continúa el proceso de los dictámenes de los recursos interpuestos por Ecuador ante la CAN y que probablemente se emitan la próxima semana. Y esta eliminación de los aranceles entre Ecuador y Colombia pone fin a 4 meses de tensiones comerciales y abre la puerta a la reactivación del intercambio de mercancías, principalmente en la frontera norte. Sin embargo, transportistas y empresarios advierten que recuperar el flujo habitual de carga va a tomar tiempo y que aún persisten restricciones. Paola Andrade con las primeras reacciones en Rumichaca. Aunque este martes se confirmó la eliminación de los aranceles impuestos por Colombia a las importaciones ecuatorianas, los gremios de la cadena logística advierten que la recuperación del comercio fronterizo no será inmediata. En Carchi, transportistas y empresarios reciben la noticia con expectativa, pero estiman que tomará varios meses volver a los niveles habituales de importaciones y exportaciones. Parte de este mercado ya se ha perdido definitivamente, ¿no? Entonces, volver a retomar la confianza, volver a retomar a los antiguos proveedores, volver a retomar todo esto es un proceso que va a tardar. Pero el fin de los aranceles no significa que todos los obstáculos hayan desaparecido. El decreto colombiano mantiene durante 45 días las restricciones para el ingreso de arroz ecuatoriano, una decisión que los gremios ven como un freno para la recuperación del intercambio comercial entre ambos países.
los dos países, los dos presidentes tienen que motivar a los señores empresarios para que nuevamente la actividad comercial se retome y no se decaiga. Del lado colombiano, los gremios reconocen que el reto apenas comienza. Aseguran que deberán reconstruir la relación con clientes y proveedores. La confianza se ha roto y recuperar la confianza va a tomar varios meses, ¿no? Entonces no va a ser inmediato. Tanto en Ecuador como en Colombia coinciden en que el restablecimiento del flujo de carga por Rumichaca dependerá de medidas concretas que fortalezcan la actividad económica en la frontera. Reformas de libre comercio, un plan fronterizo, algo para ayudarla, pero no para dejarla sin trabajo. Aunque el proceso será gradual, las primeras señales ya empiezan a notarse. La tarde de este martes, cerca de 20 camiones cruzaron el puente de Rumichaca hacia Colombia. Se trata de cargas que permanecían en Tulcán a la espera de que el país vecino eliminara los aranceles. Lluvias. ¿Vuelven los estragos? Las intensas lluvias de las últimas horas dejan calles anegadas, ríos desbordados y también una víctima mortal. En Guayaquil y Machala, decenas de sectores resultaron afectados, mientras que en Cotopaxi un hombre de 72 años murió sepultado por un deslizamiento de tierra y lodo. Sandy Espinosa nos amplía la información. Las intensas lluvias cobraron una vida en Cotopaxi. La tarde de lunes, Lautaro Medina, de 72 años, murió sepultado por un deslizamiento en el recinto Las Carmelas de la parroquia Pucayacu, en el cantón La Maná. Minutos antes, junto a otros habitantes del sector, retiraba lodo y escombros de una vía de segundo orden que había quedado bloqueada por un primer deslave. Sin embargo, la montaña volvió a ceder de forma repentina y sorprendió a quienes trabajaban en el lugar. Varios moradores sí lograron salir, pero lamentablemente el señor no logró salir a tiempo. La búsqueda del cuerpo se extendió por más de 3 horas. En El Oro, 8 horas de lluvia continua dejaron calles inundadas en cerca de 100 barrios de Machala. En sectores bajos, como Guayas y Marcel Lineado, el agua ingresó a las viviendas y obligó a propietarios a elevar muebles y electrodomésticos para evitar daños. Mientras tanto, en el cantón Pasaje, el desbordamiento del río Buenavista anegó varias calles de la vía que conduce a la parroquia del mismo nombre. En Guayaquil, una nueva jornada de lluvias intensas afectó a varios sectores, principalmente en el norte y oeste de la ciudad. En la ciudadela Las Orquídeas, por ejemplo, el agua alcanzó hasta 40 centímetros de alto en algunas calles, lo que complicó la movilización. Según la empresa pública municipal Segura EP, solo el lunes, durante 3 horas de lluvia, cayeron 65 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad equivalente a toda la precipitación acumulada durante el mes anterior. Mientras tanto, las constantes lluvias en el Austro y en el norte de la Amazonía favorecen la generación eléctrica. La cota de Masar se mantiene en su máximo nivel y no se prevé un aumento inusitado en el caudal del río Coca que obligue a la paralización de Coca-Codo Sinclair. Diego Puente con el detalle de la situación. Los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machangara en Cuenca se mantienen con caudales altos debido a las constantes lluvias en el Austro. El río Tomebamba lució así esta tarde. En el sector del Caja, cerca de Cuenca, las fuertes precipitaciones hicieron que un río cubriera la carretera. También hay deslizamientos que interrumpen las salidas de la ciudad. Estos ríos desembocan en el Paute, que alimentan el complejo hidroeléctrico del mismo nombre, el más grande del país. Esta tarde su caudal alcanzó 204 metros cúbicos por segundo, muy superior a los 113 metros cúbicos que tenía en la mañana. Las lluvias del alto caudal han permitido que la cota del embalse de Masar se mantenga en 2.153 metros sobre el nivel del mar, es decir, su capacidad máxima. Vamos con condiciones bastante importantes en el tema de lluvias, sobre todo en la parte de la zona de Azuay.
En la provincia de Napo también en las últimas horas hemos tenido una activación bastante importante y esta condición por ahora favorece para que el tema hidrológico, sobre todo en las dos principales centrales hidroeléctricas, tenga el aporte necesario para mantener caudales altos. Las lluvias también serán favorables en las provincias de Sucumbíos y Napo, donde está la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. El INAMI pronostica lluvias durante la semana. Esta mañana el caudal del río Coca fue de 242 metros cúbicos por segundo, es decir, con la suficiente cantidad para que la central opere sin problemas. Esta semana no se pronostican fuertes precipitaciones para el incremento exponencial de la corriente, lo que de momento descarta paralización de la central por exceso de sedimentos. Ambas hidroeléctricas producen actualmente el 70% de la energía que necesita el país. El fenómeno del Niño se acerca y las autoridades afinan las herramientas para anticipar sus impactos en Ecuador. Estaciones meteorológicas forman parte de un sistema impulsado por el Programa Mundial de Alimentos que busca fortalecer la capacidad del país para anticipar fenómenos climáticos extremos y proteger a las poblaciones vulnerables. Carla Delgado nos cuenta más. Con más del 80% de probabilidad de llegar al país en julio, el fenómeno del Niño mantiene en alerta al país. Mientras en Perú sus efectos ya comienzan a sentirse, en territorio ecuatoriano una silenciosa red de estaciones meteorológicas trabajan las 24 horas del día, recopilando datos que podrían marcar la diferencia entre la prevención y la emergencia. Estas estaciones forman parte de un sistema impulsado por el Programa Mundial de Alimentos, que busca fortalecer la capacidad del país para anticipar fenómenos climáticos extremos y proteger a las poblaciones más vulnerables. En la provincia de Imbabura, dentro de Yachay, está una de ellas. Tiene 3 sensores que registran temperatura, precipitaciones y humedad. La información generada cobra especial relevancia ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Los expertos advierten que este fenómeno puede provocar lluvias intensas en algunas zonas y sequías en otras. En Imbabura, zonas como Pimampiro y sectores de Intac figuran entre los puntos de mayor preocupación. Si es que existe una mayor precipitación, los suelos se saturarían y podría provocar que haya mayor deslizamientos de masa, lo que puede significar, por ejemplo, pérdidas de vía, puede significar deslizamientos y pérdidas de cultivos. Sin embargo, los especialistas recalcan que el comportamiento exacto del fenómeno sigue siendo incierto y continúa bajo permanente monitoreo. Tener, por ejemplo, mejor arregladas las vías, o tener taludes, o tener maquinaria en las zonas donde prevemos que va a llover más. Actualmente existen 56 estaciones conectadas a la red nacional, entre equipos privados y del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, para acercar esta información a la ciudadanía, especialmente a los agricultores no solo de Imbabura, sino también de provincias como Manabí, en donde está otra estación. Los datos recopilados por las estaciones son procesados mediante aplicaciones y sistemas digitales que traducen el lenguaje técnico en pronósticos comprensibles a través de un chatbot y con la ayuda de los gobiernos provinciales. Si la parroquia en la que te encuentras está de color amarillo, serán lluvias leves. Esta agricultora es una de ellas. Sabe que la llegada del Niño puede provocar mayores precipitaciones y con la aplicación dice estar más preparada. Me ha servido mucho la aplicación porque de acuerdo a eso he programado podas, he programado riegos. Mientras la amenaza del Niño se fortalece en el Pacífico, la tecnología y la ciencia buscan adelantarse a sus efectos. Progen. ¿Quién es el responsable? El correísmo insiste en que el juicio político en contra de Inés Manzano puede revivir bajo decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en el oficialismo no ven esa postura como una opción. Patricio Díaz explica las posibilidades de que ese proceso siga adelante o vaya al archivo. En la Asamblea, el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, sigue generando indignación en la oposición e incomodidad en el oficialismo. La Comisión de Fiscalización no tuvo los votos para calificar el proceso, pero tampoco para archivarlo, por lo que la Revolución Ciudadana pidió a la presidencia de la Asamblea que se active el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa, que dice:
Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución. Por eso piden a la nueva presidenta del Legislativo, Michelle Mancheno, que ponga el tema en el orden del día. Si dentro del plazo razonable establecido en la ley no se cumple con esto, la ley también establece que existen responsabilidades administrativas y la posibilidad de que existan sanciones de conformidad a la ley orgánica de la función legislativa por incumplir el procedimiento. Pero en el oficialismo parecen no tener eso entre las opciones. Ya hay un caso que se está llevando dentro de la justicia ordinaria, como debe ser. La Asamblea Nacional ha hecho lo propio, ha enviado los informes correspondientes. La Comisión de Fiscalización ha tomado una postura que debe ser respetada. Sin embargo, sus aliados no están del todo de acuerdo. Creen que el Pleno sí tiene algo que decir sobre el juicio y el caso Progen. Creo que es la obligación de que esto pase a juicio político, sea el Pleno el que decida y lógicamente los funcionarios los que se defiendan en el Pleno. De manera personal me hubiese encantado que el proceso baje al Pleno de la Asamblea para un debate mucho más amplio. Socialcristianos y Pachacutic se suman en que el Pleno debería definir si el juicio a la exministra debe seguir. Pero tienen claro que ahí tampoco habría votos porque ADN tiene mayoría. La opción que quedaría, dicen, es apoyar la presentación de un nuevo juicio contra la exfuncionaria, aunque puede pasar lo mismo. Y en el caso Progen, la Fiscalía investiga 20 personas adicionales a las 21 que ya son procesadas. Se trata de ex asesores del ministro Roberto Luque, abogados, representantes de empresas vinculadas a la compra de los generadores y funcionarios del sector eléctrico. Jacqueline Rodas con más detalles de los investigados. Además de las 21 personas procesadas en el caso Progen, la Fiscalía investiga a otras 20. Ordenó diligencias para saber si están en el país, sus movimientos financieros o el envío de documentos públicos relacionados con los contratos firmados con Progen para la compra de los generadores inservibles para las centrales Alitral y Quevedo. En la lista de investigados que no fueron procesados en la audiencia del 22 de mayo están José Manrique, socio de Carla Saúd en Astrobrixa, empresa intermediaria de Progen, Vinicio Isurieta y Pamela Dillon de AP Inspections, compañía que verificó los equipos en Estados Unidos, Peter Dreger y José de Oliveira, ex asesor y ex coordinador jurídico del ministro Roberto Luque, quienes ya no están en Ecuador, los abogados Daniel Pino, Stevie Gamboa y Marco Elizalde, el ex viceministro de Electricidad Rafael Quintero, Marlon Casilla y Marcos Guerrero, administradores de los contratos, y otros 8 funcionarios del sector eléctrico. La Fiscalía solicitó a la Subsecretaría de Migración que en 72 horas remita los movimientos migratorios de 41 personas, los 21 procesados y los 20 investigados. En la lista no están los exministros de Energía Roberto Luque ni Inés Manzano. Durante los 90 días de instrucción que terminan el 20 de agosto, la Fiscalía y los implicados pueden optar por diligencias que permitan aclarar los hechos. Si el fiscal encuentra elementos suficientes para procesar a más personas, puede solicitar al juez que convoque a una audiencia de vinculación. Y los últimos cambios en el gabinete ministerial y en la Asamblea Nacional modificaron las aspiraciones electorales que inicialmente promocionó el movimiento político del presidente Daniel Noboa. Diego Cuenca informa que la ex canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que no buscará la alcaldía de Quito, mientras que Nils Olsen no descarta su postulación para la alcaldía de Guayaquil. El movimiento político ADN del presidente Daniel Noboa empezó junio con el anuncio de que Gabriela Sommerfeld era precandidata a la alcaldía de Quito, Nils Olsen a la prefectura de Guayas y Roberto Curi a la alcaldía de San Borondón. Pero esas aspiraciones cambiaron en una semana. Sommerfeld confirmó a Televistazo que no buscará ser alcaldesa de la capital. Descartó su candidatura y aclaró que salió de la Cancillería por problemas de salud. Esa decisión deja el camino libre para Giovanna Uvidia, que actualmente se desempeña como directora del Seguro Social Campesino y por ahora es la única carta de ADN para la alcaldía de Quito. Presento mi renuncia. La renuncia de Olsen como asambleísta nacional también alteró su precandidatura para la prefectura de Guayas, pues a su salida del palacio insinuó que su interés electoral podría tener nuevos
nuevos rumbos. ¿Se ve como prefecto futuro? ¿Quién dice que prefectura? Así, Olsen dejó abierta la posibilidad de ser el próximo candidato a la alcaldía de Guayaquil. A pesar de que el ministro del Interior John Reinberg y el asambleísta Andrés Gushmer son las opciones del oficialismo para esa dignidad. De acuerdo. Estos últimos cambios también generaron incertidumbre en las precandidaturas de ADN para la alcaldía de San Borondón, cuyas opciones son Roberto Curi y Ariana Burgos. Como canciller de la República. En el caso de Curi, desde el lunes ocupa el cargo de canciller. Y Burgos desde ayer pasó a ocupar la curul de Olsen en la Asamblea Nacional, porque era su legisladora alterna, a diferencia de Roberto Curi, que concentra sus actividades como ministro. Constantemente. Ariana Burgos aprovecha sus días libres para recorrer las localidades de San Borondón, llevando brigadas médicas, y su marca personal está acompañada de los colores de la bandera de esa localidad de Guayas. Así se mueve el oficialismo, a 5 meses de que empiece la campaña para las elecciones seccionales. La Asamblea aprobó la ley para sancionar el uso delictivo de los uniformes de la fuerza pública. La sanción puede llegar hasta 7 años de prisión. Patricio Díaz cuenta que hubo críticas por un artículo que permite la eliminación controlada de información clasificada. El uso de uniformes de la policía o fuerzas armadas para cometer delitos fue tipificado por la Asamblea Nacional. En una reforma a varias normas, entre ellas al Código Integral Penal, el legislativo dispuso que el uso no autorizado de uniformes, equipamiento, indumentaria, insignias, distintivos institucionales, credenciales o cualquier otro elemento de identificación de la fuerza pública tenga una sanción de 1 a 3 años de prisión. Si se los usa con el propósito de inducir a error a un tercero, simulando controles, operaciones, operativos, procedimientos de judicialización, vigilancia u otras acciones de control, puede llegar hasta 7 años. La fabricación, comercialización y circulación ilícita también puede tener hasta 5 años de prisión. Además, estas conductas se suman a las circunstancias agravantes de otras infracciones. Que existe un control estricto desde que se confecciona hasta que llega al cuerpo del policía o del militar que lo va a utilizar. En esto todos estaban de acuerdo, pero el proyecto incluía un artículo que dispone que la Contraloría, mediante resolución motivada, pueda disponer la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima, relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, una vez concluidos y ejecutoriados conforme al ordenamiento jurídico. El correísmo cuestionó a ADN por incluir este artículo. ¿Saben qué información es clasificada como reservada, colegas? Las declaraciones juradas de patrimonio. ¿Qué será que quieren eliminar? Y ahí mi compañero Blasco me da la razón. Progen. Ahí está. Ese es el no. ¿Por qué? Porque les gusta inventarse cualquier leguleyada. No entienden que estamos hablando de una ley de seguridad nacional. La norma aclara que no se podrá destruir información de procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal que no estén prescritos. El correísmo terminó votando en contra. La norma fue aprobada con 87 votos a favor del oficialismo, sus aliados y el Partido Social Cristiano. Seguimos informando, amigos. La empresa española Indra vendió a otro país el radar que había fabricado para Ecuador ante la suspensión unilateral del contrato por parte del Ministerio de Defensa en febrero del año pasado. El equipo de vigilancia adquirido para la lucha contra el narcotráfico fue comprado por Ucrania para la defensa del espacio aéreo en la guerra contra Rusia. Paul Romero con el informe. En medio de la guerra declarada al narcotráfico, las Fuerzas Armadas seguirán esperando por tiempo indefinido la instalación del radar de última generación comprado en 2023 para la detección de narcoavionetas en la provincia de Manabí y en la costa del Pacífico.
La empresa fabricante Indra de España vendió el equipo tridimensional LTR-25 de largo alcance fabricado para Ecuador a Ucrania tras la suspensión unilateral del contrato por parte del Ministerio de Defensa en febrero de 2025. La venta del equipo moderno de vigilancia aérea fue confirmada por el presidente ejecutivo de la empresa española a un medio de Colombia. Es una decisión que toma el gobierno de Ucrania de querer tener ese radar, y el gobierno de España colabora con ello. Uno de los mejores y más avanzados radares a nivel mundial en detección de aeronaves o de objetos en el aire. Se concretó después de la visita del presidente Volodymyr Zelensky a las instalaciones de la empresa en noviembre pasado, cuando se difundieron imágenes de la comitiva ucraniana junto al radar hecho para la FAE. Desde junio de 2025 dicho aparato permanecía en las bodegas de la empresa, listo para su embarque, pero el Ministerio de Defensa suspendió el contrato hasta que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército terminara la construcción de vías de infraestructura en los cerros Montecristi y San Isidro para la instalación de los equipos. Según Indra, la suspensión del contrato generó impactos y perjuicios a la empresa, y en una comunicación remitida al Ministerio de Defensa anticipó que tomaría acciones para proteger sus intereses. En marzo pasado, el Ministerio de Defensa levantó la suspensión del contrato cuando el radar ya no estaba disponible y tampoco terminadas las obras civiles en los cerros. La empresa ofreció entregar el radar en un nuevo lote de producción previsto para noviembre de este año. Esto ha generado la notificación oficial de Indra al Ministerio de Defensa sobre el inicio de una controversia y una demanda de arbitraje. Televistazo consultó al Ministerio sobre la ejecución del contrato. Su oficina de comunicación señaló que este está vigente y que los plazos establecidos continúan su curso normal. Además, que la infraestructura necesaria para la instalación del radar está lista y que la contratista deberá cumplir con los compromisos y plazos establecidos en el contrato. En esta respuesta oficial, el ministerio no comentó sobre la venta del radar a Ucrania ni la existencia de una controversia con Indra. El radar fue adquirido en 2023 por $24.364.000 para reemplazar al que explotó en Montecristi en noviembre de 2021. Han pasado 5 años y el equipo de vigilancia aérea para Manabí, provincia afectada por la violencia criminal vinculada al narcotráfico, sigue esperando la protección de su espacio aéreo. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear la elección? Mundo. Estados Unidos lanzó un ataque contra objetivos específicos en Irán luego del derribo de un helicóptero militar por parte de un dron iraní. Informes preliminares reportan que los ataques de Estados Unidos tuvieron como blancos sistemas de defensa antiaéreas iraníes, radares costeros e instalaciones militares cercanas a la ruta marítima del estrecho de Hormuz. El incidente con el helicóptero, cuyos pilotos fueron rescatados, y la respuesta de Estados Unidos amenazan las negociaciones para un posible acuerdo de paz que, según el presidente Trump, creía posible anunciarlo en otros 2 o 3 días. Vamos ahora a México, donde crece la tensión por las protestas de maestros a tan solo 2 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Manifestantes atacaron la sede de TV Azteca y amenazan con movilizaciones más fuertes el día de la inauguración de este evento deportivo. Las manifestaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México ya llevan una semana y se intensifican con bloqueos y actos vandálicos en la capital. El más reciente ocurrió cuando un grupo dañó parte de la fachada de TV Azteca. Los manifestantes piden aumento salarial justo, una reforma en el sistema de pensiones y la cancelación del órgano encargado de evaluar a los docentes. Advierten con boicotear la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca si el gobierno no cumple sus demandas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dice que se trata de provocaciones. No se explican estas manifestaciones, y menos las que tienen un carácter violento. Nosotros lo vemos como una provocación. Sindicatos de trabajadores se han sumado a las movilizaciones, al igual que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y activistas contra la gentrificación. Es un búnker el Estadio Azteca. Las autoridades han respondido colocando barreras metálicas alrededor del estadio y los edificios del gobierno. Sostienen que la seguridad del evento está garantizada.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó una ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir para controlar las manifestaciones que han causado al menos 10 muertos, así como una crisis de abastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto. El mandatario denunció que son narcoterroristas quienes impulsan las protestas. En el Palacio de Gobierno, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira firmó la ley que reglamenta los estados de excepción. Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías bajo aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático. Paz, quien ya cumplió 7 meses en el cargo, sostuvo que los grupos más violentos que participan en las protestas están vinculados a organizaciones criminales. Y a los violentos, a los narcoterroristas, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Las movilizaciones comenzaron el 1 de mayo con demandas sindicales para incrementar los salarios. Pero con el paso de las semanas derivaron en un reclamo único, la renuncia del presidente Paz. Una demanda respaldada por organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales, a quien Paz acusa de instigar disturbios durante las marchas. Los enfrentamientos han dejado hasta el momento 10 muertos, 37 heridos y más de 300 detenidos. Mientras tanto, cientos de productores, comerciantes y artesanos marcharon por las calles de La Paz, portando banderas blancas, en rechazo a los cierres de vías que provocan desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas. Vamos a revisar ahora, amigos, el desarrollo del escrutinio de esta segunda vuelta en la elección presidencial en Perú. El conteo avanza lentamente, sobre todo en esta fase final. Y a esta hora, con el 96.03% escrutado, el candidato Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú alcanza los 8.945.804 votos. Estamos hablando que esto equivale al 50.12%. Muy por debajo está Keiko Fujimori, por muy poco, de hecho, de Fuerza Popular. Ella tiene 8.902.571 votos, que representan 49.88%. Los porcentajes de ambos candidatos siguen muy apretados. Hablamos de una diferencia de tan solo 43.233 votos a favor de Sánchez. Y en cuanto al voto en el extranjero, el proceso de escrutinio va mucho más lento todavía. Solo se registra el 33.65% escrutado hasta ahora. Keiko Fujimori tiene el 65.01%, mientras que Roberto Sánchez Palomino el 34.98%. Y en este contexto, la candidata Fujimori, que por cuarta vez busca la presidencia del Perú, dijo estar consciente de que cualquiera que sea el resultado, es una gran división de los peruanos, que concluido el escrutinio corresponderá tender puentes. Dijo que está dispuesta a hacerlo, pero mientras tanto siguen pendientes del conteo y confía ella que el voto en el exterior le pueda ser favorable y le permita ganar. Por su parte, el izquierdista Roberto Sánchez Palomino se muestra confiado y optimista y llama a los peruanos a mantener la calma y también a respetar la decisión popular de esta reñida elección presidencial. El Papa León XIV recibió una calurosa bienvenida en el Estadio Olímpico de Barcelona, la segunda parada de su visita de una semana a España. Miles de personas abarrotaron las calles y más de 40.000 participaron en el encuentro. El pontífice presidió una vigilia, habló en catalán y pidió mantener la fe para lograr armonía en la diversidad de las ideas para el bien común. León cerrará su paso por Cataluña mañana en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, donde bendecirá la Torre de Jesucristo. Continuamos, amigos, con más noticias, porque mientras los allegados de la activista Mónica Silva exigen respuestas, la Fiscalía busca esclarecer qué ocurrió dentro de su domicilio en Montañita. El cuerpo permanece en la morgue, presenta un golpe en la cabeza y los peritos analizan 2 habitaciones, una de ellas con manchas de sangre. Merlin Ochoa con más detalles.
En el Centro Forense de Santa Elena, compañeros de lucha social, defensores de derechos humanos y comuneros aguardaban respuestas sobre la muerte de la activista anticorrupción Mónica Martina Koniuszek, más conocida como Mónica Silva, como ella misma se identificaba en redes sociales. Aunque la autopsia de la ciudadana polaca de 41 años concluyó cerca de las 2 de la tarde, ni el informe forense ni el cuerpo pudieron ser entregados por la ausencia de familiares directos. Uno de los activistas presentes, Alfonso Ortiz, ingresó al anfiteatro y aseguró haber conversado con el médico legista. Y dice que obviamente la pérdida de vida es por asfixia, pero que hay 2 escenarios. Ha habido 2 intentos de ahorcamiento en este caso. El médico manifiesta que tenía un golpe en la parte trasera de la cabeza, lo cual es parte de la caída, supuestamente, la primera caída. Una hipótesis similar, dijo el ministro del Interior, John Reinberg, desde Quito. Estamos esperando el resultado de la autopsia. Eso se va a hacer en horas de la mañana. Lo que le puedo adelantar, se presume que la señora murió de suicidio. Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación. Dentro de las primeras versiones que dio su pareja sentimental, porque el hecho sucedió en el interior de su casa, lo que pudo decir es que ella tenía problemas de depresión. Las autoridades esperan una autorización de familiares en Polonia o la llegada de un ciudadano brasileño, padre de sus hijas de 5 y 7 años, para entregar el cuerpo. Mónica estaba separada de él y en Santa Elena mantenía una nueva relación sentimental. Su pareja llegó al anfiteatro cerca de las 3 de la tarde, pero evitó pronunciarse sobre el caso. En Montañita la población está consternada. La cinta amarilla de la escena del crimen aún rodea el hostal donde vivía. El levantamiento del cadáver se realizó en el sector El Tigrillo la noche del lunes. Los videos de las cámaras de seguridad de los alrededores son analizados por los agentes. Según información policial, el cuerpo fue hallado por su pareja y una amiga. En la escena había una cuerda, un cuchillo y un teléfono celular. La pareja también indicó a la policía que Silva atravesaba un cuadro depresivo asociado a problemas legales, económicos y presuntas amenazas y que recibía tratamiento psiquiátrico. La activista Mónica Silva era presidenta de una fundación dedicada a proyectos sociales, dirigente barrial y una de las personas que más denunciaba actos de corrupción aquí en la provincia de Santa Elena. 3 meses antes de su muerte, denunció amenazas y advirtió públicamente sobre un supuesto plan para asesinarla. La Fiscalía, que también investiga el caso, activó el protocolo nacional para investigar femicidios y otro tipo de muertes de mujeres, niñas y adolescentes. Mónica Silva fue conocida por sus denuncias sobre casos de corrupción que involucraban a políticos y a grupos de poder en la provincia de Santa Elena. Diego Cuenca describe algunos de los casos que investigó la activista, quien en marzo ya advirtió de un plan para atentar contra su vida. Por asociación ilícita. Mónica Silva era activa en redes sociales. En su perfil describió que fue activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de grupos vulnerables. Y destacaba la frase, aún viva. Ella se hizo conocer por exponer denuncias sobre casos de corrupción que ocurrían en Santa Elena, la provincia donde se radicó, pero que también ocurrían a escala nacional. Silva en febrero reveló presunto nepotismo y tráfico de influencias. En instituciones como Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Electoral, Consejo de Judicatura. Los efectos de esas acusaciones las hizo públicas y escribió: soy la primera y la única mujer ciudadana en la República del Ecuador, enjuiciada penalmente por el Contralor General Mauricio Torres, quien aseguró públicamente que se trataba de calumnias. También investigó el caso que salpicó a la administración del alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, por permitir la venta de 93 hectáreas de terrenos municipales para un proyecto inmobiliario. La transacción fue hecha a nombre de una joven de 23 años y en medio de cuestionamientos sobre cómo ella financió esa compra y posibles vínculos con la entonces secretaria de la administración, Cynthia Yeliver. La mujer terminó denunciando que su identidad había
sido suplantada. Y finalmente el municipio terminó anulando esa venta en enero de ese año. No me tocó hacerlo. Silva también reveló irregularidades en la venta de 700 hectáreas de tierras municipales que se habrían ejecutado en la administración del exalcalde de Santa Elena, Otto Vera, actual asambleísta del Partido Social Cristiano, quien en enero negó que haya favorecido a algún comprador en específico. Silva aseguraba en sus redes que todas esas denuncias por presuntos esquemas de tráfico de tierras, lavado de activos y posibles nexos entre actores políticos, funcionarios y grupos de poder en la península fueron presentadas formalmente a las autoridades del Estado, hasta en la Asamblea Nacional, a quienes les pedía fiscalizar, pero no tuvo respuesta. Porque desde hace 8 meses y 2 días no me contesta ni Nils Olsen como presidente de la Asamblea Nacional, ni Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y en marzo advirtió de un plan para atentar contra su vida, en el que denunciaba la instalación de una cámara de seguridad clandestina para vigilarla cerca de su domicilio, en la comuna Montañita del Cantón Santa Elena. No me contesta ni Nils Olsen. El radar digital. Precisamente ahora, en el radar digital, el nombre de la activista polaca Mónica Silva despertó un importante interés en la conversación virtual luego de conocerse que fue encontrada sin vida en su domicilio en la comuna Montañita, en Santa Elena. Incluso lo ocurrido ha trascendido nuestras fronteras luego de que este martes la delegación de la Unión Europea en Ecuador publicara un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea Mónica Silva. Insta a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente y reitera la importancia de proteger a los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil. Reitero, este es un comunicado que fue publicado este martes por la delegación del bloque de países de la Unión Europea en Ecuador. Pero ¿por qué su fallecimiento es relevante en la opinión pública ecuatoriana? Revisemos de quién se trata. Mónica Martina Koniuszek, nacida en Polonia, tenía 41 años y era conocida en Santa Elena como Mónica Silva. Vivía 12 años en Montañita, un balneario muy turístico en esa provincia, sobre todo para los extranjeros. Además, Mónica deja 2 niñas en la orfandad. Era presidenta de la Fundación La Integridad. También fue veedora ciudadana, activista social y del medio ambiente. También dirigente barrial, defensora comunitaria y realizaba de forma independiente trabajos relacionados a la fiscalización pública. Desde su fundación hizo denuncias públicas sobre casos de corrupción, principalmente presunto tráfico de tierras en Santa Elena. En sus redes sociales se refería a problemas ambientales y de contaminación, intentando conseguir una respuesta por parte de las autoridades. También denunció supuestas redes de poder en varias instituciones del sector público en esa provincia costera. El sector público manejaba una cuenta en la red social Facebook con más de 19,000 seguidores, en la que publicaba principalmente sus denuncias en torno a los temas que acabo de mencionar. Y en el perfil de su cuenta en la red social X, @mejoresdias.es, con más de 6,300 seguidores, Mónica expresaba lo siguiente: no hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo. Activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables, aún viva. Y temas similares a los que investigaba Mónica Silva, como el presunto tráfico de tierras en Santa Elena y en cantones como La Libertad, también los denunciaba el periodista Robinson del Peso Cañarte, comunicador ciudadano, quien fue asesinado a tiros el 20 de noviembre del año pasado cerca de un mercado en ese cantón. Y en este contexto, Jofre Paredes, también periodista de Santa Elena, conocido como El Látigo, denunció públicamente en redes sociales haber recibido amenazas de muerte. Amigos, ahora para conocer más información sobre cómo avanzan las investigaciones en torno a la muerte de la activista Mónica Silva, pueden ingresar a nuestra página web ecuavisa.com, abran la cámara de su teléfono celular para que puedan inmediatamente escanear el código QR, ya lo tienen en pantalla, y que los va a llevar directamente a este reportaje en nuestro espacio digital.
La policía capturó a un polaco con alerta roja de la Interpol en la provincia de Santa Elena. El ministro John Reinberg reveló que el extranjero era el vínculo entre la mafia albanesa y grupos delictivos de Ecuador. Asimismo, las autoridades investigan otros 2 hechos violentos que dejaron 3 muertos en Guayaquil. Eric Zambrano con el resumen. Dentro de este inmueble de Santa Elena, la Policía Nacional capturó a un ciudadano polaco buscado por la Interpol. El extranjero de 48 años tenía difusión roja por tráfico de drogas y según el ministro del Interior, John Reinberg, también era el nexo entre la mafia albanesa y las bandas delictivas Los Lobos y Los Choneros, así como el vínculo con grupos irregulares colombianos. Reinberg agregó que el sujeto nacionalizado como ecuatoriano también cumplía un rol estratégico en el envío de droga desde el país hacia Europa. Otro caso que la policía investiga es el ataque armado registrado en medio de un partido de vóley en la parroquia Chongón de Guayaquil. La balacera ocurrió cerca de las 7 de la noche de ayer, cuando sicarios en moto llegaron hasta la cancha y balearon a un grupo de personas. Un hombre murió en el sitio y su cuerpo quedó en una vereda, a pocos metros de una hielera con bebidas. Mientras que un segundo ciudadano falleció en un hospital luego de ser llevado por sus familiares. De acuerdo con testigos, la balacera también dejó otros 5 heridos. Una hora después, se registró un asesinato en una heladería de las calles Capitán Nájera y Los Ríos, centro de Guayaquil. Según información policial, la víctima fue un ciudadano venezolano. Asimismo, los agentes revelaron que los sicarios se movilizaban en un taxi. Otros 2 jóvenes de 17 y 18 años también resultaron con heridas de bala en sus brazos y fueron llevados a casas de salud. Lluvias. ¿Vuelven los estragos? Las lluvias de este martes están relacionadas a 3 fenómenos atmosféricos y meteorológicos que confluyeron en el país. Debido a las precipitaciones, hay 29 emergencias reportadas en distintas provincias y en el siguiente reportaje, Diego Puente nos presenta más detalles de lo ocurrido. Este martes la mayoría de provincias del país registró lluvias y cielos nublados durante la mañana. Este clima se debe a 3 factores que confluyeron: una masa de nubes proveniente de Colombia y Panamá, el calentamiento del agua en el Pacífico que provoca evaporaciones y las llamadas ondas Medellín-Julian que recorren la atmósfera. Entonces son como nubosidades que se van trasladando a lo largo de todo el globo terrestre y que van incidiendo de acuerdo a cómo van llegando, y se encuentran incluso más calor y suficiente humedad, origina que tengamos mayor cantidad de lluvias. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, este clima no está relacionado con el fenómeno del Niño. En Quito, la gente salió arropada y con paraguas. En otras provincias, las lluvias dejaron fuertes daños. El gobierno ha contabilizado 29 eventos asociados a estas condiciones meteorológicas: 16 inundaciones, 8 deslizamientos, 3 aluviones, una tormenta eléctrica y un vendaval. Las provincias con más afectaciones son El Oro, Guayas y Pichincha. Las regiones con más presencia de lluvias en el litoral se concentran en Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro. En otros puntos de la ciudad de Guayaquil, las lluvias incluso ya han superado los 100 milímetros, cuando el promedio para todo el mes de junio es aproximadamente entre 40 y 50 milímetros. En la región interandina hay reportes de lluvias en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay. La alerta por precipitaciones y tormentas eléctricas está vigente y se extiende hasta este miércoles, mientras el INAMI indicó que la lluvia, producto de los 3 factores que confluyeron en el país, se mantendrá hasta este jueves. Este mal clima no se asociará con bajas temperaturas fuera del parámetro normal en las ciudades. Y las vías de Azuay son muy vulnerables al clima. La intensa lluvia reportada durante la madrugada de este martes en Azuay bloqueó por más de 12 horas las principales carreteras que conducen a las vecinas provincias del Guayas, El Oro y Cañar. Johnny Guamaña nos actualiza la situación a esta hora desde la vía Cuenca-Molleturo.
Buenas noches, nos encontramos al inicio de la carretera Cuenca-Moyeturo-El Empalme, acá en el sector conocido como la Y de Sayausí, para reportar ante ustedes de que las vías del Austro tienen serios problemas debido a las lluvias caídas en las últimas horas. En la que nos encontramos ahora está parcialmente habilitada y únicamente se permite la circulación de vehículos pequeños. Los autos grandes, los camiones, deben circular por otra ruta alterna. Esta vía en la que nos encontramos es tan importante porque conecta de manera directa a las provincias de Azuay con Guayas y se estima que a diario por aquí circulan alrededor de 5.000 vehículos. Pero para tener un panorama completo de lo que pasa en las vías del Austro, les hemos preparado la siguiente nota. Una madrugada de lluvias intensas golpeó a la provincia de Azuay y sus efectos se reflejaron de inmediato en las principales carreteras. La situación más crítica se registra en la vía Cuenca-Girón Pasaje que conecta con El Oro y que permanece cerrada por una serie de deslizamientos. El Ministerio de Infraestructura identificó entre los puntos críticos los kilómetros 86 y 128 en el sector de Tendales, en donde un vehículo quedó atrapado y una vivienda resultó afectada. Y el panorama más grave está en el kilómetro 79. Allí un deslave cubrió por completo la vía. La acumulación de tierra y rocas es tan grande que a simple vista da la impresión de que una nueva montaña se hubiera formado sobre la carretera. Esta es una ruta clave para el transporte de hortalizas y otros productos agrícolas hacia la costa. Conductores como Alcides Sánchez pasaron el día intentando avanzar entre los distintos bloqueos y terminaron varados en el sector de Minas de Huascachaca. Tenía que estar yo ya 6 de la mañana en lo que es Machala. Imagínese estas horas que estamos ahorita aquí. Otra vía afectada es la cuenca Moyeturo-El Empalme, que comunica Azuay con Guayas. A las 7 de la mañana, las intensas lluvias provocaron desbordamiento de lagunas del Parque Nacional Cajas y el agua del río Mihuir invadió la calzada en el kilómetro 39. Por el momento, solo los vehículos livianos pueden circular por esta ruta. La alternativa para el transporte pesado es la vía Cuenca-Xutcochancay, que conecta Azuay con Cañar y Guayas. Aunque esta carretera también resultó afectada por un deslizamiento durante la mañana, el paso ya fue habilitado. Y debido también a las lluvias que han caído sobre la ciudad de Cuenca, las autoridades de socorro como bomberos y el ECU 911 han pedido a la ciudadanía que se abstenga de acercarse a las orillas de los ríos para prevenir de esta manera cualquier tipo de accidente. Según el último reporte oficial de etapa, el caudal de los 4 ríos de la ciudad están en un estado de normal, pero sin embargo se pide precaución. Asimismo, según los pronósticos de lluvia para Cuenca y los sectores aledaños en las próximas 24 y 48 horas, es que habrá una alta posibilidad de precipitaciones. Seguiremos informando de este tema en las siguientes emisiones. Gracias, Johnny, por la información. Reiteramos, la vía Cuenca-Moyeturo está parcialmente habilitada. Mucha precaución si circula por esta zona y tome rutas alternas. Les contamos ahora que 2 embarcaciones destruidas, de residuos arrastrados hasta la costa y pescadores que han reducido sus faenas son parte del balance del oleaje en Santa Elena. Aunque la intensidad baja, el mar seguirá agitado hasta el 11 de junio, según informes del INOCAR. María Gabriela Carpio reporta que 41 playas de Ecuador se mantendrán con bandera amarilla como medida de precaución. Los efectos del fuerte oleaje todavía se sienten en las costas de la provincia de Santa Elena. El balneario de Salinas amaneció con bandera amarilla por las condiciones del mar, como advertencia para que los bañistas ingresen con precaución. Mientras en la comuna Libertador Bolívar, en la parroquia Manglar Alto, la subida de la marea arrastró troncos, ramas y otros residuos hasta el sector de las cabañas. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que coordina las labores de limpieza y mantiene el monitoreo en las zonas afectadas. Pero el impacto también llegó a la pesca artesanal, aunque no de la misma forma para todos. En el puerto de Santa Rosa, quienes trabajan cerca de la orilla han tenido más dificultades. Se remueve el agua y no pueden pescar los muchachos, digamos, no salen a pescar. Para la pesca afuera, más afuera, que es a las alturas, ahí sí es normal, pueden pescar. Pero lo que es la pesca a la orilla, aquí a 5 millas, eso sí le afecta. Hasta el momento en este sector no se reportan accidentes ni daños en las lanchas. A unos 20 minutos en Anconcito, algunos pescadores también han tenido que esperar para volver a sus faenas. Sí, lo afectó bastantísimo, porque no se puede trabajar, el mar se pone bravo y no se puede pescar, pues no es que el agua se ensucia.
La mayor fuerza del oleaje se registró este lunes. Ese día, según la Secretaría de Riesgos, hubo 2 embarcaciones pesqueras destruidas en el puerto de Chanduy. El INOCAR prevé que el oleaje continúe, aunque con menor intensidad hasta este jueves 11 de junio. Lo que se observa para los siguientes días es que va a ir disminuyendo paulatinamente sin desaparecer. Es decir, va a llegar a periodos de entre 17 a 19 segundos con condiciones básicamente de estado de mar agitadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que hasta este jueves 41 playas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos se mantendrán con bandera amarilla como medida de precaución. Progen. ¿Quién es el responsable? Los jueces anticorrupción que revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y sus hermanos enfrentarán un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura. Ayer la Corte Nacional dio luz verde a resolver que el Tribunal de Apelación incurrieron en la infracción gravísima de error inexcusable, como informa Fabiola Santana. El tribunal del caso Goleada está enfrentando las consecuencias de revocar la prisión preventiva a Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros 2 procesados. A pedido del fiscal general Carlos Alarcón y de un abogado, la Corte Nacional de Justicia declaró este lunes la existencia de una infracción gravísima de error inexcusable en la actuación de los jueces anticorrupción Silvana Velasco, Willer Choes y Byron Uzcategui. Con esta declaratoria, el Consejo de la Judicatura podrá sancionarlos. El 2 de abril, el Tribunal Anticorrupción revocó la prisión preventiva de los hermanos Álvarez porque, según su análisis, no había, entre otras cosas, elementos suficientes para acusarlos de delincuencia organizada y que posiblemente se trataba de un caso de lavado de activos producto de una supuesta comercialización ilegal de combustible. Por esa decisión, los jueces nacionales Manuel Cabrera y Julio Inga resolvieron que los miembros del tribunal excedieron su competencia al pronunciarse sobre asuntos que se discuten por mandato legal en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Además, han interpretado extensivamente el alcance del recurso de apelación de la prisión preventiva al pronunciarse sobre el fondo de los pedidos de nulidad. Según los jueces, lo resuelto produce un grave daño a la administración de justicia. Pese a la queja de Alarcón, el fiscal del caso Goleada, Denis Villavicencio, avaló lo dicho por el tribunal. Dejó de investigar delincuencia organizada por lavado de activos. Ahora la situación de los jueces está en manos del Consejo de la Judicatura. Y hace pocos minutos, la Asamblea Nacional aprobó con 86 votos la salida de Ecuador del Tratado Constitutivo del Sistema Sucre, que fue firmado por el país en 2009 durante la presidencia de Rafael Correa. Este sistema fue impulsado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, y permitía el intercambio comercial entre los Estados miembros a través de una moneda virtual. Según los proponentes de la salida de Ecuador de este sistema, este se prestó para usos irregulares y no se ha rendido cuenta de los fondos que el país aportó. Una fundación entrega gratuitamente prótesis mecánicas a víctimas de accidentes eléctricos o de tránsito. La próxima donación se espera en septiembre. Los beneficiarios pueden contactarse para saber si realmente pueden recibir la ayuda. Diego Puente con el reporte. Segundo Minchala perdió sus 2 brazos por una descarga eléctrica mientras trabajaba. Él, maestro albañil, se quedó sin ingresos y dependía de la ayuda de su familia. Recibió una prótesis mecánica gratuita y se siente con esperanza de ser productivo nuevamente. Me siento tan contento y ¿qué más puedo decir? Seguir adelante y seguir luchando. Con esto creo que sí, ojalá por ahí que me den un trabajito quizá para limpiar baños. Yo sé que sí me va a salir. Estas prótesis son entregadas por la Fundación Gosen y Charab Mission a personas que han perdido sus extremidades. La mayoría de los beneficiarios las ha perdido por descargas eléctricas y por accidentes de tránsito. La primera etapa fue la entrega de 12 prótesis. La fundación hace cruce de datos con hospitales, pero la ciudadanía los puede contactar. Luego de esto, un médico de la fundación le hace una evaluación para ver si aplica o no aplica a este tipo de prótesis. El costo de las prótesis mecánicas asciende a $50 y es asumido por las fundaciones que trabajan con empresas del exterior. Y nosotros enviamos esto con el paciente, la imagen a la persona que pagó para esto. O sea, ellos reciben
la foto de la persona que recibió su mano. Con ellas, los beneficiarios vuelven a peinarse, a tomar objetos, como Juan, quien está en un periodo de entrenamiento. Aprendiendo hasta que Dios me ayude, que sea como mi mano. Porque así yo tenía un gancho y con ese me vestía, me bañaba, todo hacía. Las prótesis son hechas de metal, revestidas de nylon. Y la próxima entrega se prevé para septiembre. Amigos, informamos que hace pocos minutos el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sanción en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por un caso de violencia política de género. Significa que Zamora tendrá suspendidos sus derechos políticos por los próximos 6 meses y deberá pagar una multa. En una sesión virtual, el Pleno del Tribunal, integrado por Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Ángel Torres, Juan Maldonado y Richard González, negó la apelación que había presentado el alcalde de Cuenca y de esta manera ratificó la sanción que previamente le fue impuesta por haber emitido expresiones en contra de la concejal de la capital azuaya, Diana González. En las próximas emisiones de Televistazo vamos a ampliar detalles de esta noticia y sus implicaciones. 5 días de incertidumbre terminaron de la peor manera. La tarde de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de Natalie Mafla, la estudiante de 20 años que estaba desaparecida desde la semana pasada. A esta hora hacemos contacto en vivo con Ana María Palacios para actualizar la información sobre este lamentable caso. Ana María, cuéntanos dónde te encuentras. Buenas noches, Andrea. Te cuento que estoy en la morgue. En horas de la tarde fue retirado el cuerpo sin vida del estudiante de 20 años, Natalie Mafla. Ella lamentablemente fue encontrada hoy, su cuerpo en una quebrada ubicada en el barrio de La Vicentina, en el centro norte de Quito. Se sabe que en esta búsqueda se utilizaron drones aeropoliciales y para conocer un poco más, nuestra compañera Carla Delgado nos ha preparado un reportaje con más información. La búsqueda de Natalie Mafla terminó la tarde de este martes y de la forma más trágica. Su cuerpo fue hallado sin vida en una quebrada del sector de La Vicentina, en el centro norte de Quito. La estudiante de 20 años permanecía desaparecida desde el pasado 4 de junio. Fue vista por última vez en los predios de la Escuela Politécnica Nacional donde estudiaba. Sus compañeros relataron que antes de desaparecer, Natalie les dijo que iba al baño y les pidió que cuidaran su teléfono celular. Sin embargo, nunca regresó. Al notar su demora, comenzaron a buscarla, pero ya no lograron encontrarla. Desde entonces, las únicas imágenes que permitieron seguir su rastro fueron varios videos de cámaras de seguridad, que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellos se observaba a la joven caminando aparentemente desorientada por al menos 3 calles de la capital, una de ellas ubicada cerca del lugar donde finalmente fue encontrado su cuerpo. Bueno, por lo que se pudo observar, parece que se precipitó desde el lugar, desde la parte de la ladera. Ahí es donde ella tal vez, no sabemos qué pasó, eso ya nos dirá también DINASED a través de las investigaciones. Ahí existe una precipitación y es donde se produce su deceso. El cadáver fue trasladado al centro forense donde se realizan los exámenes correspondientes para confirmar plenamente su identidad y determinar las causas de su muerte. Pues ha sido reconocido ya por sus familiares, efectivamente, empíricamente. Ahora tendremos que nosotros ya realizar todo el procedimiento legal. Inmediatamente ya se activa también la situación en criminalística. Las autoridades informaron además que el cuerpo habría permanecido entre 3 y 4 días en la quebrada a unos 20 metros de profundidad. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer cómo la joven llegó hasta ese lugar y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Ana María, te consulto, tal vez hay alguna causa o tal vez hay una versión oficial de cuál sería la causa de la muerte de Natalie Mafla. Andrea, hasta el momento no se tiene información, además de lo que acabamos de ver en el reportaje. Nosotros que hemos permanecido aquí en la morgue, conocemos que su cuerpo ya fue llevado, pero todavía no hay una hipótesis de lo que pudo pasar. ¿Sabes tal vez cuándo estarían los resultados de la autopsia? Aún se desconoce, Andrea, en qué momento ya se
dan estos resultados. Todavía se está esperando la comunidad, la familia, para conocer cuáles fueron las causas de su muerte, en este caso las diligencias y la investigación de la policía. Gracias por la información, Ana María, en este caso que sin duda ha consternado y bueno, pues deja a una familia totalmente destrozada. Ana María, buenas noches. Las pérdidas que dejó el incendio frente al puerto de Manta siguen generando interrogantes. Los armadores pesqueros aseguran que el número de embarcaciones afectadas es mayor al reportado inicialmente y cuestionan incluso la capacidad de respuesta que existía para enfrentar una emergencia de esta magnitud en el mar. Los principales dirigentes de la Asociación de Producción Pesquera de Armadores del Puerto de Manta cuestionaron este martes el papel de las entidades portuarias del cantón y el destino de los recursos que se recaudan por el fondeo de las embarcaciones en la Rada, el mismo lugar donde el sábado un incendio consumió decenas de naves. El muelle pesquero tiene un rubro y estar en esa bahía para nosotros representa un rubro que aquí está la factura donde usted puede ver que estaba en $10, hoy está en $26 por embarcación. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad portuaria de Manta también tiene que retribuirnos a nosotros en beneficio, en este caso prevención. Además, afirman que los daños fueron mayores y que el incendio afectó a 20 embarcaciones pesqueras y 30 lanchas artesanales, es decir, 50 naves. La cifra supera las 35 reportadas oficialmente. Aunque este año ya se han registrado 2 incendios en embarcaciones, la emergencia del sábado no tiene precedentes en la ciudad. Para el gremio, uno de los principales problemas es la falta de equipos especializados para atender emergencias marítimas. Recuerdan que los bomberos de Manta contaron hasta 2021 con una lancha contra incendios, que ya no está operativa. El jefe del Cuerpo de Bomberos explicó que la embarcación fue donada desde Guayas en 2016 y reconoció que actualmente está en proceso de chatarrización. Habían informes técnicos que revelaban que había graves daños a nivel del casco, a nivel de la succión de la bomba contra incendios, de que esta embarcación es del año de 1973, es decir, a la presente fecha tiene 53 años. Que Manta necesita algo moderno, pero que para eso no tienen presupuesto. Un barco contra incendios, aproximadamente entre $1 millón a $800.000. Durante la emergencia, los bomberos debieron combatir el fuego desde la orilla, mientras las embarcaciones eran arrastradas por la corriente. Para ello utilizaron 6 tanques de espumógeno, insumos que representaron un costo de $30.000 para la institución. Las pérdidas económicas del siniestro ascenderían a $30 millones. Los armadores piden que el gobierno los incorpore a las mesas técnicas que analizan la emergencia. Daniel Salcedo, sentenciado por casos de corrupción y procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, fue trasladado esta madrugada a la cárcel del Encuentro tras permanecer 1 año en la prisión de Quito. Este cambio llamó la atención incluso de su abogado, pues Salcedo era testigo protegido de la Fiscalía. Daniel Salcedo fue trasladado la madrugada de este martes a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. La noticia llamó la atención, pues es testigo protegido y cooperador eficaz de la Fiscalía en el caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, por el cual es procesado. Ahora compartirá prisión justamente con los cabecillas de los Lobos, Lobo Menor y Gordo Luis, vinculados al mismo caso después de su testimonio anticipado, el del ex policía Ronald Herrera y el del amigo del narcotraficante Leandro Norero, Marcelo Lazo. También será compañero de alias Invisible, sentenciado en el primer proceso de autores materiales. Además, en el Encuentro están otros acusados por Salcedo, como Leonardo Cortázar. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de mayoría oficialista, dijo que él era parte de la red de corrupción hospitalaria cuyo dinero sirvió para financiar, según él, el crimen del candidato. Y el exalcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Salcedo dijo que mantenía videollamadas con él y al salir de una comparecencia en la Fiscalía mostró una captura de pantalla impresa como supuesta evidencia. La noticia de su traslado sorprendió incluso a su abogado Renato Montero, quien hasta la tarde no pudo contactarse con él y buscaba el informe con el que se sustentaba el cambio de prisión. En el último año, Salcedo estuvo en la cárcel 4 de Quito tras un atentado en la de Riobamba, del que acusó a José Serrano. Días después empezó a colaborar con la Fiscalía y apareció en la Asamblea. Su estancia en esa cárcel era criticada, pues tiene otras sentencias, una reducida por también cooperar en el caso Metástasis por delincuencia organizada, peculado y lavado de activos por la corrupción hospitalaria y por ingresar objetos prohibidos a la cárcel.
Junio es un mes clave para quienes trabajan bajo relación de dependencia. Los contribuyentes que hayan registrado cambios en sus ingresos, cargas familiares o gastos proyectados aún están a tiempo de actualizar su información y ajustar el pago del impuesto a la renta, como lo explica en el siguiente reportaje Adriana Bermeo. Los trabajadores en relación de dependencia tienen hasta el 30 de junio para actualizar su proyección de gastos personales en caso de que hayan tenido cambios en sus ingresos, número de cargas familiares o previsiones de gastos durante este año. La actualización permitirá a las empresas recalcular las retenciones mensuales del impuesto a la renta que se aplicarán durante el segundo semestre de 2026. Entre los gastos que pueden declararse constan alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda, turismo y otros rubros como los relacionados con mascotas e intereses de préstamos quirografarios. El formulario, en el que también se puede reportar si hay alguna variación en el salario, se lo puede descargar de la página web del SRI. Lo pueden presentar por primera vez aquellos que no lo presentaron al inicio del año. ¿Cuál es la obligación del empleador? Pues su obligación es receptar ese formulario y en atención a eso reliquidar el impuesto a la renta, en este caso de su empleado. Se pueden deducir gastos por cargas familiares como padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos menores de 21 años o con discapacidad, siempre que dependan económicamente del contribuyente. El límite máximo de rebaja del pago del impuesto a la renta es de $2.958 cuando se tienen 5 o más cargas, y hasta $14.790 si una de esas cargas padece una enfermedad catastrófica. El radar digital. La expectativa por la nueva misión lunar de la NASA domina la conversación digital, tras el anuncio de la tripulación de Artemis 3 integrada por los estadounidenses Randy Bresnik, Andrew Douglas y Frank Rubio, junto al astronauta italiano Luca Parmitano. Las redes sociales se llenaron de preguntas y comentarios. La publicación en la cuenta oficial de la NASA en Instagram tiene más de 2 millones de vistas y 100,000 comentarios. Entre las inquietudes más frecuentes de los usuarios están: ¿cuándo volverá el ser humano a la Luna? ¿Cuánto costará la misión? ¿Qué beneficios tendrá esta exploración para la vida en la Tierra? Los usuarios también debaten sobre la cooperación internacional, el papel de la tecnología y la posibilidad de futuras misiones a Marte. Artemis 3 está prevista para 2027 y servirá para probar tecnologías clave antes del próximo alunizaje tripulado. Costa de Marfil ya genera emoción y estrés entre los aficionados ecuatorianos, pues será el primer rival de la Tri en el Mundial. En redes sociales las preguntas más repetidas son: ¿podrá Ecuador controlar la potencia física africana? ¿Será este el partido más difícil de la fase de grupos? ¿Y quién impondrá su velocidad en el mediocampo? Muchos usuarios apuestan por marcadores ajustados con resultados como 1-0, 2-1 o un empate 1-1. Los comentaristas deportivos, en cambio, destacan que Costa de Marfil combina fuerza, velocidad y experiencia europea, mientras que Ecuador llega con una generación joven y dinámica. Ahora, una frase que se repite en la conversación digital es: si Ecuador gana este partido, puede dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda. La expectativa sin duda crece y el análisis ya comenzó mucho antes del pitazo inicial. En ecuavisa.com hemos preparado una presentación detallada de los elefantes, los favoritos de África, que enfrentará a Ecuador el próximo 14 de junio. Y bueno, hablamos de más fútbol y los tricolores sobre ruedas. La nueva apuesta de Ecuavisa Play con el equipo de Ecuavisa Sport. Ellos se suman a la travesía de la selección de Ecuador en este desafío mundialista. Nuestros periodistas deportivos nos traen vivencias en un recorrido por las ciudades sede: Columbus, Filadelfia, Kansas, Nueva Jersey y Nueva York. Estarán junto a los hinchas ecuatorianos descubriendo cómo se vive esta Copa del Mundo sobre ruedas y, por supuesto, con los seleccionados ecuatorianos en sus 3 partidos de esta primera ronda. Son 5 minutos de un capítulo diario que usted puede ver en nuestro canal de Ecuavisa en YouTube, desde donde esté, así como en nuestra aplicación de Ecuavisa Play, para vivir el Mundial con anécdotas de nuestro equipo.
tecnología. Apple presentó iOS 27, una actualización que apuesta por la inteligencia artificial para mejorar la experiencia en iPhone. Entre las novedades destacan, por ejemplo, herramientas para editar fotos, nuevas funciones familiares y una Siri más inteligente. Vamos a verlo. El adelanto de iOS 27, que llegará en septiembre junto a los nuevos iPhone 18, dejó ver algunas de las novedades más importantes del sistema operativo de Apple. La actualización será compatible con los iPhone 11 y modelos posteriores. Una de las aplicaciones que más cambios recibe es Fotos, gracias a Apple Intelligence. Los usuarios podrán reencuadrar imágenes después de tomarlas, ampliar fondos con inteligencia artificial y eliminar objetos no deseados con mayor precisión. A esto se suma una búsqueda más rápida y la integración de Siri en la cámara para ofrecer información en tiempo real. Apple también reforzó las herramientas de seguridad infantil. Los padres podrán aprobar o bloquear páginas web, controlar los contactos con los que se comunican sus hijos y recibir recomendaciones sobre el tiempo que los menores dedican a juegos, redes sociales y a otras aplicaciones. La nueva Siri será más capaz de entender el contexto del usuario. Podrá buscar información en mensajes, correos, notas, fotos y archivos. La app Salud también incorpora nuevas funciones para el seguimiento de la perimenopausia y la menopausia. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. El cantante y actor mexicano Diego Boneta sorprendió al revelar que tiene un familiar ecuatoriano. Además, habló sobre uno de los mayores retos de su carrera, que es interpretar a Fidel Castro en su próxima película. Ana María Palacios presenta los detalles. Imagínate lo que vamos a hacer juntos. Conocido por protagonizar la serie de Luis Miguel y por su participación en la novela Rebelde, Diego Boneta asume uno de los mayores retos de su carrera: interpretar al líder cubano Fidel Castro en su nueva película. Para dar vida al personaje, el actor reveló que se ha preparado durante 1 año y medio junto a maestros de historia, acento y actuación. El personaje más difícil que me ha tocado interpretar en mi carrera, me lo tomé con toda la seriedad, con toda la disciplina. Ayudó, yo creo, el venir de Luis Miguel y tener que interpretar a alguien vivo. Sobre todo el rigor de preparación y el nivel de detalle. Quizás ahora no era con las canciones y el cantar, pero era con el acento, era con, ¿sabes? Me entregué en cuerpo y alma. Además, sorprendió al contar que considera a Ecuador parte de su familia, ya que su hermana Natalia Boneta mantiene una relación con el mantense Sebastián Azúa. Se acaba de comprometer con mi hermana Natalia, así que ya tengo un nuevo hermano ecuatoriano. El actor también comentó que conoce Quito y Guayaquil y que uno de sus próximos sueños es visitar las Islas Galápagos. Además, junto a su hermana, trabaja en una productora con la que desarrolla una nueva serie de drama médico. Mi locura, mi delirio. Necesito espacio en mi carrera y en mi vida personal. Ya no te puedes meter, ¿está claro? En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Tres crías de león marino rehabilitadas fueron liberadas y regresaron al Océano Pacífico en una playa de California. Los animales habían sido rescatados meses atrás en malas condiciones de salud y lejos de sus madres. Ahora pasaron por un proceso de recuperación en el Centro de Atención de Mamíferos Marinos, que está ubicado en la ciudad de Los Ángeles, y contaron también con el apoyo de organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro, además de voluntarios expertos en estos temas de fauna marina.
Qué buena acción, sin duda alguna. Totalmente. Las noticias, amigos, regresan mañana a las 5:50 en la primera emisión. Gracias a todos ustedes siempre por su confianza y por su sintonía. En contacto directo estará el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para hablar de su futuro de cara a las elecciones seccionales y también la próxima tarifa de pasaje de bus urbano en la ciudad. Además estará con nosotros en este espacio de entrevistas Juan Pablo Albán, constitucionalista y también presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, para analizar si Ecuador ya se volvió un país peligroso para investigar y denunciar. Mañana tendremos sus opiniones y argumentos. Amigos, las noticias a toda hora en ecuavisa.com y les recordamos que todas nuestras emisiones informativas las pueden ver en vivo o en diferido también en nuestra app Ecuavisa Play. Seguimos informando en las próximas horas también mediante las redes sociales de Ecuavisa y Televistazo. Que tengan todos una buena noche.